este momento. Ricardo y Radio Escuchas, buenos días. Qué gusto saludarlos y obviamente, claro, empezamos la semana con esa dosis de optimismo producto de lo que vimos ayer, que es Ajá. nuestra selección ganar, pero lo que más nos llena de optimismo es ver que, aunque sea cuando se trata de fútbol, podemos juntarnos todos a empujar la carreta para adelante. Creo que así debe ser la visión y el chip de los ecuatorianos cuando también se trata del país, dejar un poco los intereses particulares y pensar más en los intereses generales, como es pensar en esta gran carreta tricolor que se llama Ecuador. Así que entrando un poquito en materia, pues bueno, ha sido un año bastante sui generis, Ricardo, ha sido un año bastante difícil. Como tú bien lo acabas de decir, pues tenemos una inseguridad, tenemos una delincuencia que pulula por las calles, tenemos una inseguridad que se respira todos los días, a toda hora y en cualquier rincón de la patria. Y cuando eso pasa, pues nos empezamos a hacer ciertos cuestionamientos referente a quienes están al mando de esta carreta y nos preguntamos si realmente están haciendo las cosas bien, si realmente están empezando a liderar y qué hay de todas esas promesas que nos hicieron durante tanto tiempo, si al final del día las están cristalizando o las están llevando a la práctica. Y bueno, pues yo debo manifestarte que creo que el sistema político y el modelo político en este país definitivamente colapsó, definitivamente no da más, porque quienes han estado a cargo de la responsabilidad de llevarnos hacia la prosperidad, como dicen en las calles, Ricardo, han fracasado con todo éxito. Sí. Entonces es el momento de empezar a ver otras opciones y aquí es cuando surge la opción de la línea de libertarismo, que es una línea que respeta el proyecto personal del prójimo basado en la vida, basado en la libertad de expresión, basado en la libertad de culto, basado en la libertad de competencia, la libertad de mercado, siempre empujado por políticas que no sean tan impositivas, por un estado que no sea tan intervencionista, sino más bien supervisor, y entendiendo que esa es la única forma de sacar del bache no solamente moral, sino también económico en el cual se encuentra sumido el país. Sí, José, ¿Tú te tienes? pregunto una cosa en base a lo que acabas de decir. Yo entiendo perfectamente que lo que tratas de decir sin decirlo, yo le voy a poner nombre y apellido, es que la presidencia de Guillermo Lasso por ahora ha sido, digamos, no ha pasado el examen, ni siquiera con un 5, que acá en España se califica sobre 5, no ha pasado ni con un 5. Eso yo creo que tú y yo estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? Justamente me encantó lo que tú dijiste, las personas que supuestamente, que se supone que nos prometían, que nos iban a llevar a ese éxito, que iban a sanear las cloacas del Estado, que estaban inmundas y ahora lamentablemente lo siguen. Toda esta situación, todas estas promesas, ¿por qué se nos escaparon de entre los dedos tan rápido? ¿Qué tanto se pudo haber equivocado la presidencia y los ministros para que casi que lo que en un momento se vendió como solución sea tal vez incluso peor que la enfermedad? La respuesta está en que este gobierno no tiene gobernabilidad, Ricardo. Este gobierno desde el primer día Ya, optó pero eso es por... algo, José, pero eso es algo que se sabía. ¿Ah? O sea, tampoco lo justifiquemos porque no hay gobernabilidad, se sabía. No, no lo justifico, Ricardo, ¿ah? Porque de hecho lo digo con mucha decepción. O sea, es un Ajá. gobierno que no tuvo un gestor político en la Asamblea posterior a la muerte de César Monge, quien tuve el gusto de conocer. Sí. Entonces se quedó ciego, se quedó manco, tienen un jefe de bloque que realmente no ha cumplido las funciones, porque lamentablemente, Ricardo, tú puedes tener muy buenas intenciones desde el Ejecutivo, pero Ajá. necesitas tener un brazo operativo y ese brazo operativo se llama Asamblea Nacional en este caso. Sí. Entonces, como tú entras con minoría, tienes que llegar a consensos. Ahora, si tú entras y el primer día te peleas con todo el mundo, aquí están los resultados. Ujú. Entonces,
lamentable lo que le ha pasado a este gobierno del encuentro, pero el gobierno del encuentro hoy en día es el gobierno del encuentro del desempleo, es el gobierno del encuentro de la inseguridad, es el gobierno del encuentro de las mentiras y de las decepciones, y que no se me entienda a mí como que soy correísta para hablar con nombres y apellidos, todo lo contrario, nunca voté por el prófugo y jamás lo voy a hacer. Es que, José, me encanta que lo enfatices porque estamos en una situación en el país que si tú criticas al presidente, casi que te tachan de correísta. O sea, es que lamentablemente se polarizó la política en nuestro país entre los correístas y los anticorreístas. Y no se puede ver el país así, Ricardo. No podemos ver el país así. Por eso es que nosotros venimos hace ya un año haciendo esta siembra a la gente justamente de tu generación y que viene desde los colegios para arriba, haciéndole entender que hay una tercera vía que puede ser el camino a la prosperidad, que es la vía libertaria, que no tiene nada que ver con esta casta actual de políticos, que lo único que hacen es manejar el destino del país en función de sus intereses. Vea usted lo que acaba de pasar, Ricardo. Se acaban de reunir, se acaban de aliar el partido del prófugo con un partido importante de Guayaquil para hacer un desastre en el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, fuera en función del país. Tengo la sospecha que es en función de sus intereses creados. Entonces no podemos seguir manejando la política de esa manera. La política no se puede seguir manejando con 2 o 3 caudillos que manejan el país en función de su estómago. No puede ser así, mi querido Ricardo. Mira tú lo que tenemos de inseguridad. Te lo voy a resumir. Tenemos un país con 17 millones de ecuatorianos. Tenemos 53 cárceles en el Ecuador. Tenemos una capacidad en estas cárceles de 30.000 prohibidos de la libertad, personas prohibidas de la libertad. ¿Sabes cuántas hay? 40.000. Hay un exceso de 10.000. O sea, partamos de ahí. Si ahí no hay orden, ¿cómo queremos que haya orden afuera? Total. No, el gobierno prometió invertir 75 millones de dólares en infraestructura, en tecnología, en capacitación, en talento humano. Todavía no lo hace. Como que si este tema fuera un tema que se puede manejar cuando la gente ruega por orden y mano dura a nivel nacional, no solamente en Guayaquil. Al Estado le cuesta 40 millones de dólares mantener a cada PPL en cuestión de comidas. A las familias que están afuera de esos PPLs les cuesta alrededor de 250 dólares por fuera, ¿ya? Pagar para que les den un teléfono, para que les den artículos de limpieza y para que les den seguridad. Entonces, vivimos en la tierra donde los pájaros disparan a las escopetas, porque sucede que son los pillos los que nos marcan la agenda nacional. Cuando ellos están de buenas con el gobierno, esto medianamente se tranquiliza. Cuando ellos están en desacuerdo con el gobierno, empiezan los bombazos, empiezan los hacinamientos en las cárceles. ¿Qué está pasando? No hay acaso un plan y una estrategia para manejar la seguridad. ¿Cómo aspiramos que la policía, Ricardo, reprima y reaccione cuando el gobierno no le invierte en capacitación, en equipos, en talento humano, no les paga bien, les da un arma con 20 balas y le dice la bala 21 la pagas tú? No tiene coherencia. ¿Cómo aspiramos a tener un buen departamento de inteligencia que nos avise lo que va a pasar antes de que suceda, cuando no hay ni combustible para los autos? O sea, había un video que se hizo viral, Ricardo, que te lo voy a pasar, donde los policías en un patrullero bajan a los pillos para que los pillos los ayuden a empujar los autos. Así estamos en Ecuador. Oye, José, pero me parece muy interesante lo que tú me dices sobre los temas de la inseguridad. Mira, la base de las cárceles yo no la sabía, que hay, digamos, capacidad de carcelaria de 30.000 personas y estamos estamos sobrepoblados carcelariamente 10.000. Eso ya es casi un 35%. Sí, total, eso ya es un argumento brutal, pero me parece interesante lo que tú me dices sobre las críticas, las comprendo y me parecen correctas. Ahora viene el tema de las soluciones, y no solamente soluciones, porque es fácil dar soluciones en base teórica, pero dame ejemplos digamos, de situaciones caóticas en ámbito de inseguridad en países
sea latinoamericanos como internacionales, que dichas soluciones o ciertas soluciones que se han tomado han podido resolver o aligerar la carga de inseguridad. Para ponerte un ejemplo, el modelo Bukele, ¿te gusta a ti que está tan famoso que Bukele habla de los derechos humanos, pero de los inocentes, de menos comida para los presos si se portan mal? Digamos, ¿ese modelo te agrada? Mira, el modelo Bukele es bueno, pero va a tener un problema futuro. Va ¿Cuál? a tener la misma sobrepoblación en las cárceles. Ujú. Ahora, tú me hablas de soluciones. Parto de esta premisa para darte un par de soluciones. Yo soy de la premisa de que quien no respeta los derechos humanos de un tercero atentando contra su vida, pierde sus derechos. Entonces, una solución para mí sería como se aplica en Estados Unidos la pena capital o la pena de muerte, por Ah, asesinatos, nada más que por asesinatos. ¿por ¿Ya? violación no? ¿Por violación no? Por violaciones yo soy más creyente de la teoría de la castración química, que Ujú, es un proceso en el cual esa persona pierde totalmente su apetito sexual. ujú, Entonces, pero no atentas contra la vida. sí, Pero en el caso de quien atentó contra la vida asesinando, esa persona perdió sus derechos. ujú, Mira, Ricardo, dato mata relato. Del primer semestre del año, ujú, hubieron 2.000 homicidios o asesinatos, mejor dicho, para hablar ujú, con propiedad, 2.000 asesinatos, del cual el 73% fueron con arma blanca. ujú, La tendencia ha seguido. Vamos a cerrar el año con 4.000 asesinatos, ujú, de los cuales tienes un promedio de 348 asesinatos diarios, ujú, ya de los cuales un gran porcentaje son homicidios, otro porcentaje son femicidios y ujú, un pequeño porcentaje de este gran número son sicariatos. ujú. Entonces, si tú no tomas una medida radical que ponga a los pillos a pensar dos veces antes de aceptar que por $50 van a matar a alguien, Ujú, esto se sigue yendo de las manos porque aparte las cárceles no son pues centros de rehabilitación como en teoría nos lo dicen, ajá, son cuarteles desde donde los carteles dan órdenes, instrucciones para generar caos a la ciudadanía. sí. Pero lo que yo te pregunto ahí, y es muy interesante, bueno, se sabe ya de facto que Estados Unidos, siendo un estado federal, dependiendo de cada estado, hay ciertas estipulaciones. En algunos hay pena de muerte, en otros no, etcétera, etcétera. Pero un tema, hoy que estamos en la época en que los jóvenes estamos más, entre comillas, más activistas que nunca. Hoy los jóvenes, digamos, estamos a favor de todas las causas. Sale Greta, estamos con Greta. Sale el lobby, estamos con el lobby. Hay que estar los inmigrantes, salen las imágenes más terribles de ellos cruzando la frontera y con la retórica de todos los medios progresistas de que buscan un futuro mejor, estamos con ellos también. Entonces la pena de muerte, hablar de ella es casi algo cavernario, al Puede menos ser. para nuestra generación. Yo te pregunto, ¿cuál es el punto correcto para que sea afable hablar de ello? Porque primero, tú hablas de las cárceles como estos lugares en que están los cárteles y que, digamos, prácticamente la delincuencia organizada, donde el único lugar donde se debería, digamos, evitar es seguramente el lugar donde más florece, que es una metáfora interesante. Pero lo que yo te pregunto a ti es, digamos, ¿cuál es el punto correcto para decir esta persona ya no tiene una segunda oportunidad en la vida? Esta persona ya caducó, digamos, sus posibilidades de entrar en la sociedad y es un asociado completamente y nosotros, los seres humanos, la ley, el Estado debe privarlo de su propia vida. ¿Cuál es ese punto caramelo, José? El rato que esa persona quitó la vida a un tercero. ¿Tú crees que, por ejemplo, tú crees que un asesinato ya es pena de muerte? Por supuesto, ¿por qué? Porque definitivamente ponte también, mi querido Ricardo, del lado de esas
a casi 13.700 muertes que van de lo que va corrido del año. Ajá. Sí, sí, sí. Esa gente que los sicarios mataron no regresan, Ricardo. Están muertos. Tú sabes lo que hacen en China para seguir aportando a datos, para que tú veas que incluso esa pena de muerte puede tener una retribución a la sociedad civil por el daño generado. Cuando en China a una persona la sentencian a pena de muerte, no es que la llevan a una cámara de gas. Lo llevan a un quirófano, le sacan los órganos y sus órganos sirven para un banco de órganos para trasplantes que tanta demanda tiene a nivel mundial. Suena grosero, suena agresivo, Ricardo, pero en Estados Unidos el año 2020, hubieron 35 casos de pena capital. Al año siguiente hubieron 17. O sea, sirve como una estrategia disuasiva. Ojo, no es la única salida, ¿no? Esto es para controlar o contener el estado de shock y inseguridad que vivimos ahora. Porque esto a su vez tiene que ir de la mano con un Estado, Ricardo, que se preocupe por darnos un pensum educativo que sea realmente inclusivo y que nos haga productivos a los ecuatorianos y que no excluya, no deje fuera absolutamente a nadie, porque aquí hay un gran grupo que se queda fuera. Entonces hay que trabajar desde las escuelas, aprendiendo a desarrollar y explotar los recursos de nuestros propios medios, por darte un ejemplo, ¿ya? Para que generando como Estado líneas de crédito accesibles y reales, para que la gente pueda insertarse productivamente, no enquistarse negativamente. Yo te hago una reflexión. Yo soy un tipo pro vida, a pesar de lo que te acabo de decir, partiendo de la premisa de que quien cruza la línea y atenta contra los derechos humanos, atentando contra la vida, pierde sus derechos. Pero yo también creo, mi querido... Si tú eres pro vida, si es que una mujer aborta, ¿también se le aplicaría la pena capital? Si una mujer aborta, sería equivalente a ser un infanticidio. Yo solamente estoy a favor del aborto. ¿O no, en ese caso? Yo solamente estoy a favor del aborto en caso que tenga riesgo de vida la mujer, la madre. Si no, no, porque ahí también creo que debe entrar el Estado. Es decir, incluso ante una violación, el Estado tiene que hacerse cargo de esa chica para contenerla y el momento que dé a luz, el Estado debe hacerse cargo de esa criatura y facilitar los procesos y los trámites de adopción, que son otro infierno. Las familias que en Ecuador han querido adoptar, Ricardo, tienen que pasar verdaderos rosarios tortuosos. Si la madre no peligra la vida y, digamos, por decisión... No puede atentar contra la vida de un tercero, porque ese tercero no tiene la culpa. ¿Se le aplicaría la pena capital, digamos, en este modelo feérico que estamos creando? ¿Me repites la pregunta? Se le aplica a la mujer. Tú eres provida, entonces tú sabrás más que yo que cuando tú atentas contra la vida de digamos, un feto, estás atentando contra una vida humana de diferente forma, en diferente etapa, pero de esta manera. Tú me dices que cuando se quita una vida, ya se aplica la pena capital en los casos que estábamos hablando antes. La ley es para todos, Ricardo. Ya, entonces a una madre que abortaría se le aplicaría la pena capital. La ley es exactamente para una madre que aborta, tiene la misma responsabilidad como la tiene el médico que se presta para esto. Porque ahí es donde está la calentura, no está en las sábanas, está ahí. Porque yo puedo querer ir a abortar, pero necesito un médico. Total. Entonces, si tú aplicas esta misma pena para todos, a ver qué el médico lo va a pensar 3 veces. O sea, ¿sabes cuál es el problema de los pro derechos humanos de forma fanática? Que son muy románticos y no son pragmáticos. Y los derechos humanos tienes que aplicarlos con pragmatismo. Porque si no se te va de las manos. No es que ahora un delincuente viene, mata a un chico, mata a un padre de familia, mata a una madre de familia, y cuando lo agarran preso, lo primero que dice es los derechos humanos, me están matando.
Pero él no lo pensó dos veces, pues vamos a llegar a 4.000 muertes este año. Y lo que yo te digo que puede sonar grotesco y chocante, Ricardo, es el clamor en las calles. Por eso incluso han salido ciertos políticos a decir, yo estoy a favor del porte de armas. Yo, en cambio, no estoy a favor del porte de armas. No estás a favor. Yo no. Y de la tenencia tampoco. Yo de la tenencia puedo estar a favor, pero no del porte de armas, porque no creo que este país esté preparado para eso, Ricardo. Lo que creo que hay que hacer, aportando con soluciones, es darle el respaldo jurídico, institucional, de capacitación, de recursos humanos y recursos económicos a las fuerzas del orden. Porque si no, aquí, Ricardo, acá en Ecuador, hoy en día, corres el riesgo hasta de hacerle un reclamo a una persona que te haga lo que llamamos en Ecuador una camaronada en el auto, porque se baja y te mete un tiro. No estamos preparados para portar armas. Eso se va a ir de las manos. Lo que debemos hacer es darle fuerza jurídica y recursos económicos a las fuerzas del orden, que sean ellos. Nuevamente tienen que ser ellos los llamados a poner orden y calma. Por eso están ahí. Por eso está ahí la policía. José, ¿tú tienes un arma? Yo no. No tienes un arma. Si es que una ley de tenencia, no de porte, de tenencia se aprobaría, ¿tendrías un arma? ¿Sabrías utilizarla? Yo la tendría en casa y la aprendería a usar, pero tenencia es, ojo, no sale de casa. Correcto, sí. Y en caso de que alguien ahí sí te quiera asaltar y ya no te queda otra opción, lo aplicas. Pero es distinto al porte, porque el porte significa que vamos a andar como en el viejo este, todo el mundo con un arma en el auto. Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo que Ecuador no está preparado. José, para terminar y agradecerte, al fin y al cabo, Guillermo Lasso seguirá siendo nuestro presidente y como a Egner Valencia, yo me equivoqué, toca apoyarlo hasta el final, porque él es el que está con la camiseta de la selección puesta, entonces toca apoyarlo. ¿Qué le que pueda hacer, que se pueda llevar a cabo en dos años, en los 2 años que restan? No le pidamos milagros, pero ¿en qué crees que pueda rectificar? ¿Qué consejo le darías que podría rectificar para mejorar la salud, la inseguridad en el país, que pueda, digamos, que pueda retomar así sea y dejarnos a flote de aquí a 2 años? Yo más que un consejo, porque no soy nadie para consejos, lo que sí soy es un votante que votó por él creyendo en sus promesas. Entonces, yo estoy en el derecho de exigirle que cumpla lo que ofreció, que cumpla lo que dijo que iba a hacer durante 14 años, darnos seguridad, mano dura, bajar impuestos para hacer al sector productivo más productivo y para generar empleos, no que le clave impuestos a la clase media y solamente le quite el impuesto a la herencia. O sea, que cumpla lo que ofreció. Tiene que empezar a cumplir lo que ofreció para que se gane el respeto de la gente. Y si eso le cuesta, Ricardo, irse a la casa por cumplir lo que ofreció y por tener una visión de convicción de país, de hacer política, pues lo miraré con respeto. Pero si él lo que está haciendo es estar de rodillas con las fuerzas políticas para mantenerse en la silla por el narcisismo de terminar, entonces es una gran decepción. Entonces, lo que yo le pido al presidente de la República, señor presidente de la República, cumpla lo que me ofreció, lo que me prometió, bajar impuestos, generar empleos, eliminar la inseguridad. No olvide a los hospitales públicos, no olvide a las escuelas, a la educación pública, porque un país solo sale adelante, Ricardo, con educación y energía barata. No regale dinero a través de los subsidios. Apriétese los pantalones, trabaje en función del país y la gente lo va a apoyar. Esperemos que así sea, José. Esperemos que así sea. José Alvear, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Fuego. Ha sido un placer tenerte y esperemos que... El honor ha sido mío.